Bueno, y atención, porque si se cumple, que esperemos que se cumpla, va a ser muy interesante ver la aplicación de la ley de etiquetado frontal. Nora Bar, estás aquí con nosotros para explicarnos de qué se trata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Feli? Sí, finalmente mañana debutaría en las góndolas los primeros comestibles con octógonos negros, tal cual lo dispone la ley que, como muchos dicen, la ley de etiquetado, pero no es la ley de etiquetado, sino que es la ley de promoción de la alimentación saludable. Bien. Porque el etiquetado es una parte, pero tiene otras muy importantes. Dale, ¿no es cierto? Vamos a repasar. Fue reglamentada en marzo de este año, tenían 6 meses para acomodarse y para ir poniendo las etiquetas, y ahora, bueno, se empieza a aplicar, así que tendríamos que empezar a ver los primeros sellos. Esta es la normativa gráfica, los primeros sellos que van a estar. Sabemos que los sellos indican cuando tiene nutrientes que son excesivos o componentes excesivos. Azúcares, sal, grasas saturadas, grasas totales y exceso de calorías. También hay leyendas precautorias para los chicos. Sí. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños, o contiene cafeína, ¿no es cierto? Y estos sellos chiquititos que vemos acá son los que se van a utilizar en los productos que son muy pequeños. Por ejemplo, caramelos o envases muy pequeñitos que entonces van a indicar cuántos sellos deberían tener, pero claro, no caben. No entran en ese paquete. No caben los octógonos. Y entonces, ¿cómo haces si ves un sello así pequeñito? ¿Dónde tenés la referencia? Bueno, digamos? sabés que tiene un sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, depende, hasta 7 sellos. Es una advertencia. Y es una advertencia de cuánto contenido no saludable tienen, ¿no es cierto? Perfecto. La norma realmente, como decíamos, es una norma que excede los octógonos. Esta es la indicación y la información clara para el público, porque se considera, y se hicieron estudios, que solo 1 de cada 10 personas lee realmente la información nutricional, que ahora está en los paquetes, pero la verdad es nadie la lee ni la entiende. Hay que decir que a veces es muy difícil muy leerla, difícil, porque está chiquita, porque la letra es difusa. A veces es realmente muy complejo, chiquita y muy difícil de entender. A veces dice, bueno, tiene tanto contenido de... ¿Y esto es bueno o malo? ¿Cuál es el parámetro? No se sabe. En cambio, con esto es una indicación muy clarita de que hay contenido en exceso. ¿Nos vamos a llevar sorpresas, Nora? Bueno, algunas sorpresas va a haber, porque algunos alimentos que consideramos que son muy saludables... De repente no. De repente vamos a encontrarnos con que tienen exceso en, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué se hace esta ley? Primero, para mostrar cuáles son, como decíamos, en los alimentos y también en las bebidas no alcohólicas, llamadas analcohólicas, cuáles son los componentes en exceso. Después, aquí tenemos todo un tema nosotros con las gaseosas, con los jugos que consumimos. Y esas van a ser seguramente las primeras que van a aparecer con sellos. Después se hizo sobre el modelo de perfil de nutrientes de la OPS, que hay otros países en América Latina que ya tienen leyes de información nutricional, pero sobre otros perfiles de nutrientes con otros criterios. El sistema gráfico son los octógonos. Se exceptúan, hay excepciones, por ejemplo, las fórmulas para lactantes y los chicos hasta los 36 meses y los alimentos que están diseñados específicamente con propósitos médicos. Y también abarca la regulación de la publicidad, ¿no es cierto? Porque se prohíben en los alimentos o comestibles que tienen octógonos, por ejemplo, que figuren personajes conocidos o personajes de cuentos infantiles para no atraer a los chicos y que pidan estos porque tiene tal paquetes personaje, solamente porque tienen los personajes que les gusten, ¿no? Y también tenemos otra placa que abarca otro aspecto de la ley, que es la regulación en los entornos educativos, porque en la ley también se dispone que las escuelas, por ejemplo, no van a poder privilegiar estos alimentos con sellos, van a tener que optar y cuando se hagan licitaciones por los alimentos sin sellos, se va a incorporar los criterios de la alimentación saludable en los contenidos, o sea, los programas de las escuelas de los 3 niveles educativos.
Y también, como decíamos, va a haber la regulación en la publicidad. ¿Sabés que hay estudios hechos, por ejemplo, en Chile, Sí. que muestran que los chicos están sometidos a 8.500 publicidades Mira de vos. alimentos por año? Es algo impresionante. Mamá, comprame. Papá, comprame. Exacto. Por eso dicen Sí. que la obesidad, que justamente es el principal foco de esta ley, porque Sí. está asociada a una galaxia de enfermedades, la obesidad de alguna manera es una enfermedad transmisible. Transmisible por la publicidad. Se insiste tanto en ofrecer estos alimentos que no son saludables, que bueno, eso está contribuyendo a que más del 70% de la población en la Argentina en este momento tenga sobrepeso u obesidad. Y bueno, como finalmente, decíamos, priorización en las compras públicas. Para cerrar, Nora, me imagino el cambio de conducta, obviamente, que deviene de esto, pero también me imagino que las empresas van a tener que pensar en ofrecer justamente alimentos más saludables, acordes, digamos, a lo que se sugiere para seguir vendiendo. Exactamente, esos son los dos objetivos de la Bien. ley. Por un lado, estimular, promover un cambio de conducta hacia los alimentos más saludables, y también no es en contra de nadie ni de ninguna actividad, sino buscar, y de hecho ya están muchas empresas reformulando Qué bien. sus productos para tratar de que no lleven los octógonos. Eso es lo que se busca con estas leyes, tanto aquí como en otros países. Y en otros países hay ya estudios que muestran que promueve la reformulación de los alimentos. Muy interesante. Vamos a ver cómo funciona, cómo se implementa. Gracias, Nora. A vos.